Paz y gracia del Señor Jesús sean con cada uno de ustedes en este momento en que queremos meditar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Palabra que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios en su primera carta en el capítulo 9, versículo 16, donde dice: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esta es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio. Dentro del marco del Plan Nacional, en este mes estamos reflexionando acerca de la libertad que tenemos en Cristo para enseñar, con el propósito de que esa libertad y esta reflexión nos lleve a actuar anunciando la palabra de Dios a otros de una manera auténtica. A la Iglesia luterana se la ha conocido o denominado como la Iglesia de la Palabra, porque en lo que respecta a temas de fe, de doctrina y de vida cristiana, el único fundamento es la palabra revelada de Dios, las Sagradas Escrituras o lo que denominamos la Biblia. En otros temas que hacen, por ejemplo, a cuestiones litúrgicas y asuntos menores, hay libertad, pero respecto, como decimos, a la fe, a las enseñanzas y a la vida cristiana, el único fundamento es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra, esto cobra un sentido y un significado muy especial, porque se trata de la palabra de Dios que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, lo invisible y lo visible. Y vemos que esta palabra es poderosa, y lo es porque por medio de ella actúa el Espíritu Santo, que da vida, que renueva, que hace renacer todas las cosas. Esta palabra por la cual Dios creó todo, se hizo carne, en la persona de Jesús, quien es el fundamento de la fe cristiana. Como verán, cuando hablamos de la palabra, no se trata de simples palabras, de letras que podemos leer y escribir, sino de un concepto mucho más grande. La palabra de Dios, que es poderosa y eficaz para hacer todo lo que Dios le ordena. Ser y permanecer a la Iglesia de la Palabra, entiendo que constituye una gran ventaja, pero también en ocasiones puede ser un gran problema, un desafío, y sin dudas que ser y permanecer a la Iglesia de la Palabra conlleva una misión. Y digo que es una gran ventaja porque la fe del cristiano, la confianza que tiene, está basada en Cristo. Y al estar fundamentada en Él, está fundamentado en lo que es firme, en lo que es sólido, en lo que no cambia, en lo que es para siempre. Y sin dudas que el hombre necesita fundamentarse, pararse sobre fundamentos sólidos, que no cambien, que le den estabilidad a su vida, que no lo mantengan en dudas permanentes. Y a propósito, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? Digo que ser y pertenecer a la Iglesia de la Palabra puede significar un gran problema, porque el hombre actual, por muchas y diversas razones, está cansado de las palabras. Ya no quiere escuchar. Por aquellas palabras incumplidas, por aquellas palabras que se las ha llevado el viento. Y a veces y en ocasiones creo que también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos un poco responsables de que las personas no quieran escuchar más palabras incumplidas o que se las lleve el viento. Porque en ocasiones nos ponemos en una posición de ser cumplidores de la palabra, carentes de toda humildad y exigiendo que otros también
así lo hagan. Es un gran problema porque hoy la gente quiere emociones y basa su vida en las emociones. Cuando sabemos que las emociones van y vienen, hoy estamos contentos, mañana quizás estemos tristes. Cuando la vida se basa en emociones, se convierte en un torbellino de ellas y se puede volver caótica, se puede volver inestable, desenfrenada. Y no es que las emociones sean malas en sí mismas. Dios es el que nos ha creado con esa capacidad de sentir, de emocionarnos. La misma palabra de Dios provoca en nosotros diferentes emociones. Tristeza cuando nos hace ver nuestro propio pecado. Alegría, gozo, cuando escuchamos acerca del perdón de Dios en Jesucristo y del amor que Él nos muestra. Es un gran problema porque la gente quiere acción, quiere hacer cosas. Y me pregunto, ¿pero qué acción basada en qué? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar? ¿Los sentimientos? ¿Nuestra propia razón con sus pensamientos, los cuales también sabemos que muchas veces están equivocados o son cortos? Y nos podemos preguntar cómo nos va o nos ha ido cuando queremos acción basada en los sentimientos o en los pensamientos del hombre. Ser y pertenecer a la iglesia de la palabra es un gran desafío. Implica un gran desafío. Y ese primer desafío es conocer la palabra. Estar dispuestos a aprender y a seguir profundizando en la palabra. ¿Te preguntaste alguna vez cómo llegaste a conocer la palabra de Dios? ¿Quién fue aquella primer persona que te puso en contacto con la palabra de Dios? Siempre hay alguien que nos pone en contacto con la palabra de Dios. Un padre, un abuelo, un pastor, un maestro, un amigo. Y llegamos a conocer la palabra de Dios escuchando, leyendo y también viendo a otros en lo que hacen otros que están en comunión con esa palabra. No hay otra forma. Escuchar, leer, ver, escuchar, leer, ver. ¿Acaso eso no implica dejar ciertas cosas para dedicarnos a eso? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para escuchar, para leer, cuando hay tantas y tantas cosas también para escuchar y para leer que tal vez nos distraigan o nos quiten tiempo para darle lugar en nuestra vida a la palabra de Dios? Parte del desafío de ser y de pertenecer a la iglesia de la palabra es usar el don de la palabra, el don del habla, el don de la escritura, que muchas veces no la usamos, queremos quedarnos callados o no queremos escribir. Ser y pertenecer a la iglesia de la palabra conlleva una misión que ha sido dada por el mismo Señor Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, y subrayo esto, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Este enseñar implica anunciar, dar testimonio de la palabra y de aquel que es la palabra. No solo hablando, sino hablando para que otros en verdad escuchen. Hablando de un modo que podamos captar su atención, buscando el momento adecuado, permitiendo que hagan preguntas y no tener miedo a esas preguntas, porque tenemos la oportunidad de buscar nosotros respuestas en la palabra de Dios. Hablar y enseñar de acuerdo
a las diferentes edades y necesidades de las personas. Pero también implica vivir la palabra de Dios para que otros puedan ver de qué se trata. Y traigo este aspecto que quizás pocas veces consideramos, porque podemos escuchar, pero se dice que también es mejor si escuchamos y leemos. Y mucho mejor también es si podemos ver y si podemos poner en práctica. Así se aprende más, se retiene más. Yo veía a mi abuela cuando era niño sentada en su galería, que sacaba su Biblia para leerla, su libro de oraciones, y cantaba himnos en alemán. Un idioma que no aprendí. Y aunque no entendía lo que ella estaba cantando, yo sí veía lo que ella estaba haciendo. Y cómo me hubiese gustado que ella me siente a su lado para enseñarme la palabra de Dios, para enseñarme aquellas oraciones y aquellos himnos que ella cantaba. Eso me lleva a preguntarme, y te invito a que también vos te preguntes, ¿qué es lo que ven aquellos que están cerca tuyo en cuanto a la relación con la palabra y con Dios? Tu relación con la palabra y con Dios. O que nos preguntemos qué es lo que no ven y necesitan ver de nosotros. Nos sorprende y nos preocupa que cada vez sean menos las personas que crean, que sean menos las personas que vayan a la iglesia. Nos preocupa y nos sorprende que cada vez haya menos niños y jóvenes en la iglesia. Y me pregunto, ¿no será lógico que suceda esto si ellos no escuchan, no leen o no ven a los que están cerca de ellos que también lo hagan? ¿Qué expectativas tenemos para nuestras familias de aquí en más y para otras familias? Surgen muchas preguntas que necesitamos responderlas, pero más que nada necesitamos ponernos en acción, en los hogares fundamentalmente, porque a veces hemos abandonado y delegado ciertas tareas que no podemos delegar a otros. Enseñar la palabra de Dios es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que pertenecemos a la iglesia. A semejanza de Jesús, Pablo centró su vida y su ministerio en la predicación y la enseñanza de la palabra. Y al igual que Jesús, y al igual que la iglesia, llamando al arrepentimiento y llamando a la fe, a creer y a confiar en Jesucristo. En la epístola del apóstol Pablo habla de recompensa, algo que quizás hoy mucha gente piensa, ¿en qué me beneficia esto? Y Pablo dice, mi recompensa es ser parte del Evangelio, es recibir los dones del Evangelio para su propia vida. Pero dedicarse a enseñar el Evangelio no es para beneficio propio, sino para beneficio del otro. Es una tarea de amor que se hace hacia el semejante. Sin duda que este tema nos lleva a cada uno de nosotros a darnos cuenta que con toda humildad necesitamos pedirle perdón a Dios por lo que no hemos hecho, quizás más que por lo que hemos hecho. Pero también necesitamos escuchar a Jesús que nos dice, tus pecados te son perdonados. Y pedirle con toda confianza y seguridad que nos renueve por medio de esa palabra. Y que nos dé nuevas fuerzas y nos restaure y nos capacite para llevar adelante la misión. Esa misión que no podemos evadir, que no podemos eludir. Queridos hermanos, aprovechemos cada oportunidad que tenemos para enseñar la palabra de Dios, porque tenemos la libertad para hacerlo.
así como tenemos la libertad para aprender también de ella, acerca de Jesucristo, muerto y resucitado, el fundamento de la fe cristiana. Que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca en el perdón que Jesucristo te ofrece de manera gratuita, y que ese perdón te anime y te aliente a dar testimonio de tu fe, a dar testimonio de la palabra de Dios a todo aquel que te rodea en tu vida. Que así sea. Amén.